tema económico es un tema esencial en estas elecciones y ha sido nombrado por todos los candidatos en las últimas horas y primordialmente en los debates. La economía, el futuro de la economía e incluso el modelo económico o un cambio del mismo hace parte de la conversación central. Uno de los temas más calientes, evidentemente, es el tema de las pensiones, porque ha habido frases, propuestas, intervenciones, y vamos a discutir este y otros temas económicos con el director ejecutivo de FEDesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días. Un saludo muy especial para usted, la mesa, y por supuesto para todos los oyentes. Doctor Mejía, es que en los últimos debates, o mejor en el último debate de Semana del Tiempo, el candidato Gustavo Petro dijo que su propuesta de pensiones es una propuesta que emana también de conversaciones con ustedes, con la gente de FEDesarrollo, que se parece a lo que ustedes han hablado de pensiones. ¿Es eso cierto? ¿Ustedes han hablado de pensiones o de temas económicos? ¿Usted ha hablado de temas económicos o de pensiones con Gustavo Petro? No, Luis Carlos, nosotros no hemos hablado con ninguna campaña para temas económicos. Sí hemos entregado a los equipos programáticos los documentos de qué hacer en políticas públicas que lanzamos hace ya 3 semanas. Los documentos que hacen justamente una visión concisa, sistemática de los principales problemas económicos, sociales e institucionales en el país, en donde hacemos unas propuestas muy concretas sobre diversos temas, incluyendo este tema que usted toca, que es el pensional. Estamos esperando los resultados de primera vuelta para ya entrar a hablar más en detalle con los equipos programáticos de los 2 candidatos que pasen a segunda vuelta. Y también hemos hablado, por supuesto, hemos entregado estos documentos a los congresistas reelectos y a los nuevos que van a llegar al Congreso de la República el próximo 7 de agosto, justamente para ir ambientando lo que consideramos desde FEDesarrollo son los principales cambios que tiene que abordar el país para poder mejorar en materia económica, social y, por supuesto, de inclusión productiva. ¿A qué campañas han entregado usted estos documentos tan interesantes? A todas, Luis Carlos. Nosotros, como bien lo indica FEDesarrollo, somos un centro de pensamiento que pretende incidir en la política pública, así que en ese objetivo pues hemos entregado absolutamente todos los equipos programáticos los documentos que hemos venido publicando en las últimas semanas. Doctor Luis Fernando Mejía, lo saluda Fernando Quijano. Una de las cosas que son muy técnicas es que obviamente el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, ha venido hablando de pensiones y una suerte de estatización de esos, del aporte de más o menos 18 millones de colombianos que están en los fondos privados. Pero ha salido un concepto que es muy técnico y refrendado por el mismo Gustavo Petro en el último debate de Semana y el periódico El Tiempo, donde plantea que la idea es estatizar el stock del ahorro pensional en los fondos. ¿A qué se refiere con ese concepto? Fernando, muy buenos días. Mire, primero déjeme contarle a los oyentes brevemente cuáles son los grandes problemas del sistema pensional y por qué hay que abordar urgentemente una reforma. El primero tiene que ver con la muy baja cobertura. Se supone que el sistema de protección económica en la vejez debe justamente asegurarle un ingreso a los adultos mayores en su edad de retiro. Eso solamente ocurre para un 25% del total de los adultos mayores, es decir, no estamos cumpliendo con ese primer objetivo, que es la cobertura en la edad de pensión. Segundo, el sistema actual pensional genera enormes regresividades, porque quienes se pensionan usualmente son personas de ingresos medios y altos, y además en el régimen público reciben una enorme cantidad de subsidios, cerca del 2,4% del Producto Interno Bruto, para llegarle especialmente de nuevo a personas que son de ingresos medios y altos. La cobertura en los ingresos más bajos, en los pobres y pobres extremos, es mínima, inferior al 4%. Y finalmente tenemos un sistema muy complicado en donde funcionan, digamos, 2 esquemas de forma paralela, el régimen público y el régimen privado. Las personas siempre se hacen la pregunta, ¿cuál es el régimen que más me conviene? Infortunadamente la respuesta es difícil y es depende. Si usted cumple los requisitos, lo que más le conviene es estar en el público. Si no los cumple, lo que más le conviene es estar en el régimen privado. Eso muestra que nuestro sistema no está cumpliendo con los principales objetivos de una política económica de protección en la vejez y por eso indudablemente se requiere un revolcón en materia pensional. Las propuestas de los candidatos Gustavo Petro y Sergio Fajardo
han de alguna manera cogido algunos de los elementos fundamentales que hemos venido discutiendo desde el desarrollo. El primero tal vez tiene que ver con pensar en un esquema de pilares, unos pilares que ya no compiten entre sí, como es el caso actual, en donde usted tiene un régimen privado y uno público que compiten por los mismos cotizantes, en condiciones distintas, vale la pena decirlo, sino a través de un sistema que se complementa. Es un sistema que se ha hablado también desde el Banco Mundial y que funciona en otros países, especialmente de la OCDE. El diablo, sin embargo, está en los detalles. El diablo está en los detalles. Es, la propuesta que ha mencionado tanto el candidato Gustavo Petro como Sergio Fajardo, hablan de un pilar universal, no contributivo, gratuito, que solucionaría el problema de cobertura, que es exactamente igual al pilar que nosotros propusimos el año pasado, tal vez con un monto un poquito más bajo. Nosotros hablábamos de 412.000 pesos mensuales. Los candidatos Fajardo y Petro hablan de medio salario mínimo, 500.000 pesos. Así que en esa propuesta vemos, pues afortunadamente, que se ha cogido de eso. La diferencia está en el segundo pilar, en el pilar contributivo obligatorio. La propuesta del candidato Fajardo es que los aportes en ese fondo obligatorio no superen un salario mínimo. Todo lo que sea exceso de un salario mínimo iría a una cuenta de ahorro individual. Y en el caso de Gustavo Petro, una cosa similar, pero con un aporte que iría ya no hasta un salario mínimo, sino hasta 4 salarios mínimos. Sí. En esencia, entonces, las dos propuestas mantienen el régimen de prima media, con diferencias en donde hasta dónde cotizarían, y eso es una diferencia fundamental frente a lo que nosotros hemos propuesto, Fernando. Nosotros sí creemos que debemos migrar hacia un sistema de cuentas de ahorro individual, y que únicamente los subsidios que entrega el Estado sean justamente a través del primer pilar universal, esos 500.000 pesos que hemos planteado en ese pilar no contributivo. Así que ahí están un poco como las diferencias fundamentales que son importantes entre las propuestas, especialmente de pilares del candidato Fajardo, el candidato Petro y la nuestra. Sí, sí, está muy bien la explicación de las propuestas en torno a las pensiones. Los fondos privados de pensiones tienen una gran preocupación porque dicen que la propuesta de Petro traslada tanto el flujo como una parte muy grande del stock del ahorro. Ese stock del ahorro más ese flujo, eso serían unos 300 billones de pesos. Concretamente y un poco técnico, ¿a qué se refieren con el peligro que hoy corre este stock de los ahorros? Pues mire, me imagino que se refieren a lo siguiente: si usted mantiene un régimen de prima media en donde tiene unos aportes limitados hasta 1 o 4 salarios mínimos, que son las propuestas del candidato Petro y el candidato Fajardo, pues indudablemente cuando la persona entonces alcance su edad de pensión o cumpla los requisitos, los recursos que están en la cuenta de ahorro individual, es decir, ese stock ahorrado, pues tendrán que trasladarse a Colpensiones para poder hacer el pago de la pensión completa. Lo que entiendo de todas maneras, por lo que vi en las discusiones de los debates, es que no sería un traslado inmediato de los stocks, es decir, esos stocks permanecerían en las cuentas de ahorro individual y que las cotizaciones nuevas serían las que irían a la cuenta de ahorro de Colpensiones. Así que también hay que tener, digamos, en detalle, en cuidado, cuáles son las reglas de transición, desde cuándo aplica. Lo que he entendido por parte de los dos candidatos, tanto Fajardo como Petro, es un poco lo que se proponían, se desarrolla hace unos 4 años, no cuando estaba yo acá, era que se mantuviera, por supuesto, el stock de las cuentas de ahorro individual y en la medida en que se necesitaran para pensionarse, pues justamente se sumaran esos recursos a lo que sería la pensión en Colpensión. No, doctor Mejía, no, eso no es así. El doctor Gustavo Petro claramente dijo que el stock era algo que el gobierno eventualmente se iba a quedar para manejar y quedarse con esos retornos. Usted vio el mismo debate que vi yo. Él hizo una diferencia entre flujos y stock. La pregunta para ustedes directamente sobre lo de Gustavo Petro. ¿Está bien que el gobierno asuma el stock para quedarse con los retornos y utilizar esos dineros en su presupuesto? Luis Carlos, mire, yo le diría que las preguntas específicas sobre las propuestas de los candidatos deberían ustedes hacérselas a ellos. Ahora bien, ¿qué consideramos nosotros que es la reforma que se necesita? La que propusimos nosotros hace 3 semanas. Nosotros consideramos que el régimen de prima media en Colombia no se debe mantener. ¿Por qué? Porque es un sistema que depende justamente de las cotizaciones de las personas jóvenes para financiar las pensiones que se pagan a los actuales pensionados. Es un sistema
que en el momento en donde hagamos la transición demográfica, como está ocurriendo actualmente en Colombia, donde cada vez tenemos menos jóvenes en proporción a los adultos mayores, pues va a ser difícil de financiar. Entonces nuestra propuesta es eliminar desde el punto de vista de ese segundo pilar contributivo el régimen de prima media, mantener un régimen de ahorro individual y que el apoyo que dé el Estado sea única y exclusivamente a través de un pilar universal no contributivo, que sería ese que entregaría 500.000 pesos a todos los colombianos que cumplan la edad de pensión. Sí, doctor Mejía, pero a ver, para hacer claridad, es que la propuesta del candidato Gustavo Petro habla de, como usted lo ha explicado bien, hasta 4 salarios mínimos. En los fondos privados, el 68% de la población está en un salario mínimo, cotizando con un salario mínimo. 18% entre 1 y 2, 5% después de 2 y hasta 4 salarios son el 94% de las cotizaciones en los fondos privados. La propuesta del candidato Gustavo Petro es pasar el 94% de las cotizaciones a presupuesto del Estado. Le voy a hacer una pregunta para que responda sí o no. ¿Eso es expropiar esas pensiones, sí o no? No, no me parece. Yo creo que es un modelo de régimen de prima media. Estados Unidos tiene un modelo de régimen de prima media. Muchos países en el mundo tienen un régimen de prima media. Es un cambio en el modelo, indudablemente. Tenemos actualmente en Colombia un modelo muy distinto, en donde usted puede aportar o al régimen público o al régimen privado. Pero no creo que se pueda hablar de expropiación si uno piensa en un modelo en donde las cotizaciones van al sistema público. Entonces, bajo ese supuesto, diríamos que en Estados Unidos también se expropian las cotizaciones que hacen los trabajadores que ahorran, porque en Estados Unidos tienen un régimen de prima media. Pues no creo que esa sea la forma, digamos, de describir una propuesta de ese estilo. Yo creo que la preocupación tiene que ver justamente con lo que hablaba antes, y es si vale la pena continuar manteniendo un régimen de prima media en el contexto de un proceso de envejecimiento paulatino de la población, que seguramente hará cada vez más difícil que se financie un pasivo pensional que depende justamente de las contribuciones que hacen los jóvenes para pagarle a las personas que están en edad de pensión. Sí, pero doctor Luis Fernando, perdón, una pregunta. Esa comparación que usted hace en Estados Unidos a mí me parece un poco difícil. La mayoría de los empleados en Estados Unidos tienen sus planes de retiro a través de el concepto del 401k, que es un fondo de pensión privado que administran las empresas privadas. Muy difícil hacerle entender a la gente en Estados Unidos, mejor dicho, imposible, inviable, que de un momento a otro el dinero que la gente tiene en el 401k ahorrado va a pasar a manos del Estado para que éste la administre. Y muy difícil contarle ese cuento a la gente en Estados Unidos para decirle que no se preocupe, que solamente las cotizaciones que usted hace mensualmente son las que el Estado, el gobierno va a utilizar para sus transacciones y sus cosas, y la plata que se queda allá adentro, pues esa no la tocamos. Esa es la diferencia entre el stock y el flujo. No me vaya a decir que eso es comparable con Estados Unidos, porque los dos sabemos muy bien que eso no es comparable con lo que pasa con la mayoría de los ahorros de la gente en Estados Unidos a través del 401k. Luis Carlos, lo que pasa es que el 401k, así como funciona en el espíritu, lo que nosotros proponemos es un ahorro complementario individual que se hace para complementar justamente lo que se hace a través de la seguridad social en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos la discusión sobre qué hacer en la transición. Nuestra propuesta, de nuevo, Luis Carlos y el equipo de la mesa, es que se haga un régimen complementario en donde el esfuerzo que hace el gobierno para entregar subsidios sea únicamente a través del pilar no contributivo. En las propuestas que hacen los candidatos Fajardo y Gustavo Petro, se habla de mantener ese régimen de prima media, en donde todos los flujos prácticamente de las personas que ganan algún salario mínimo, o en el caso de Gustavo Petro de 4 salarios mínimos, todos los nuevos flujos entrarían a esas contribuciones obligatorias. Nosotros creemos que esa no es la medida que se debería adoptar, por eso insisto, nuestra propuesta es eliminar de alguna manera en este pilar contributivo el régimen de prima media, mantener ahorro individual, evitar toda esta discusión sobre qué hacer con los flujos y los stocks. Realmente ahí la única promesa que haría el Estado para las personas que van a alcanzar la edad de pensión es justamente en ese primer pilar no contributivo. Creemos que eso soluciona el problema de cobertura, soluciona el problema de regresividad, porque en la práctica acaba con los subsidios, especialmente para pensiones de ingresos medios y altos, y también elimina este problema que tenemos actualmente, que si una persona no sabe cuál es el esquema que le sirve mejor para poder tener las mejores condiciones de pensión. Doctor Luis Fernando, un poquito técnico el tema. ¿Qué tan viable o no es la separación de fuentes
entre flujos de cotización y el stock del ahorro, para aumentar la cobertura de ayudas en la propuesta que hace Petro. Eso es lo que preguntan los expertos. ¿Qué significa esto para una persona común y corriente que nos va escuchando a esta hora en su carro? Pues a ver, mire, Fernando, ese punto es, de nuevo, cómo se hace la transición. Lo primero es desde cuándo aplicarían estas reglas. En nuestra propuesta, y no conozco los detalles ni de la propuesta de Fajardo y Petro, es cuál sería la regla de transición. En nuestro caso, nosotros proponemos que se haga una transición de 10 años, es decir, las personas que le faltan menos de 10 años para acceder a una pensión continuarían en el régimen obligatorio actual. Esto porque hay un tema muy importante de expectativas de derechos adquiridos que naturalmente se tiene que tener en cuenta para evitar pues un problema eventual ante la Corte Constitucional. Luego de esos 10 años, las personas que no alcanzaron la edad de pensión pues estarían en el régimen nuevo, es decir, las nuevas condiciones que se planteen en una eventual reforma pensional. Pues la pregunta de si se deben trasladar los stocks o no, yo creo que desde el punto de vista técnico realmente se refiere justamente a qué pasa en el momento en que la persona alcanza esa edad de pensión. Obviamente, si usted tiene una cuenta de ahorro individual en donde tiene una plata ahorrada, pues que en el momento en que alcance la edad de pensión, la pensión de Colpensiones se tendrá que complementar con los ahorros individuales que usted tiene en su cuenta de ahorro individual. Así que es un poco, digamos, el espíritu de lo que se está planteando en este esquema de pilares. Nosotros de nuevo consideramos que se debería eliminar, digamos, una restricción eventual para decir que un salario mínimo, 4 salarios mínimos en Colpensiones, y más bien tener un modelo de ahorro individual en donde el mismo Colpensiones podría entrar a competir justamente con los fondos privados y otros mecanismos de ahorro. Ese es un punto muy importante, Fernando, que hemos discutido. Nosotros consideramos que sí se debe profundizar además la competencia en ese pilar obligatorio para permitir que otros vehículos financieros puedan también ofrecer vehículos de ahorro para la vejez a las personas que están ahorrando durante su vida laboral. Doctor Mejía, con los buenos días, excúseme si bajamos un poquitito el nivel de la conversación, no tan técnico, para que mucha gente que está hoy pensando en sus ahorros pensionales entienda lo que está en juego. Me equivoco si en la conclusión de esta conversación lo que se puede concluir es que la propuesta de Gustavo Petro sí le va a tocar el ahorro a esa gente que ha trabajado toda la vida, que es lo que ustedes llaman stock. Ese ahorro lo va a tocar la propuesta de Petro, y si es así, ¿le parece bien a Fedesarrollo? ¿A usted como cabeza de Fedesarrollo le parece bien esa iniciativa o es condenable? Mire, William, muy buenos días. Pues lo primero es que desde el punto de vista de lo que se ha hablado, lo que de nuevo hemos entendido es que el stock de ahorro no se tocaría. Sin embargo, por supuesto, al final se limitarían las fuentes para ese nuevo ahorro, porque todas las nuevas contribuciones irían justamente a una cuenta pública a través de Colpensiones. Ya lo mencionaba ahora Fernando, la enorme mayoría de colombianos están entre 1 y 4 salarios mínimos de ingresos. Así que en la práctica, se limitaría el nuevo ahorro hacia cuentas de ahorro individual. No se tocarían los ahorros actuales, pero sí se limitaría sustancialmente los nuevos ahorros a esa cuenta de ahorro individual. Así que nosotros consideramos que esa propuesta debería revisarse. Nuestra propuesta deseable y la óptima es justamente la que nosotros proponemos, y es permitamos que la gente continúe manteniendo sus recursos nuevos, el flujo en las cuentas de ahorro individual, y no, obligamos a que las personas solamente aporten a un sistema público en este segundo pilar. Así que esas son, las dos previsiones que quería hacer. Desde el punto de vista de las nuevas cotizaciones, indudablemente hay una afectación a esa cuenta de ahorro individual, y consideramos que el modelo que se debería discutir es el que nosotros propusimos hace exactamente 3 semanas. Es que, doctor Luis Fernando, como separemos el trigo de la paja, Petro presidente o Petro como presidente va a subsidiar un montón de cosas que ha prometido en campaña. El dinero lo va a sacar de administrar las pensiones. Para tal efecto, pues tiene que plantear un régimen, un nuevo régimen, una transición donde no se toque la edad de pensión, que eso era como lo más espinoso. Habrá un régimen no competitivo, habrá una transición, pero con el objetivo de que Petro tenga unos 20 millones de caja al año, 20 millones que obviamente va a sacar de administrar estas pensiones. El déficit, que tradicionalmente venía de 42 billones, va a continuar
porque Petro ha dicho que se va a gastar esos recursos en un subsidio de 500.000 pesos mensuales para 3 millones de viejitos, que es una propuesta bastante populista, pero lo cierto es eso, que Petro necesita plata para subsidiar y esa plata la va a sacar de administrar las pensiones y que el régimen de pensiones pues no va a competir entre Colpensiones y los fondos privados, sino que él le echa la mano y de una u otra manera se convierte el ahorro pensional en ingresos corrientes, digamos, de la nación, ya que lo administra el Estado. Fernando, mire, ese es un punto importantísimo el que usted ha tocado y que hemos discutido a lo largo de esta charla. Y esto tiene que ver también con una práctica que se ha venido dando también en los últimos gobiernos, que tiene que ver con las políticas de traslados pensionales, ¿no? De personas que empiezan a pasarse del régimen público, del régimen privado al régimen público, porque saben que si cumplen los requisitos tienen mejores condiciones, y esos traslados terminan dándole una caja muy importante al gobierno nacional, pero con un problema muy grande, y es que si bien le alivia el flujo de caja, pues al final termina generándole un pasivo pensional en cabeza del Estado que se pagará generaciones más adelante. Es una política que hemos criticado, incluso cuando el gobierno actual pretendió hacer el tema de los traslados express, dijimos que realmente es una política completamente contraria a lo que debería ser justamente los ajustes que se requieren para el modelo pensional. En el caso de lo que se ha hablado por el lado de Gustavo Petro, usted tiene toda la razón. Lo que está proponiendo él es que los flujos de cotizaciones entren a financiar ese primer pilar universal. En el caso de Fajardo, lo que entendí de la discusión es que él propone que ese primer pilar universal sea financiado con impuestos. Nosotros creemos que el camino correcto es que el pilar universal gratuito sea financiado con impuestos generales. ¿Por qué? Porque es la forma también de permitir un ajuste en la política tributaria que permita darle un poco más de progresividad a la tributación, especialmente de personas, y no generar, digamos, problemas adicionales desde el punto de vista de la posición fiscal del gobierno. Así que me parece que es un punto que vale la pena revisar. Un sistema pensional nuevo tiene que también garantizar que tengamos desde el punto de vista fiscal una posición pues más sólida, especialmente en el contexto actual, y por supuesto a la par resolver los problemas que hablamos al principio, el tema de la cobertura, el tema de la regresividad y el complicado sistema que tiene actualmente el país. Doctor Mejía, lo que pasa es que usted es exageradamente prudente con la propuesta del candidato Gustavo Petro cuando usted explica que no se refiere a los ahorros actuales, sino a las cotizaciones futuras, pues que eso en la práctica dejaría a los fondos privados sin margen para existir. Estamos hablando del 94% de las cotizaciones hoy en los fondos privados. Usted dice sí, no para los ahorros actuales, sino para las cotizaciones futuras, pero me sorprende su prudencia. Yo le quiero preguntar puntualmente, ¿usted ha hablado con Gustavo Petro o con cualquier persona del pacto histórico para que usted sea ministro? ¿Eso se lo han ofrecido? No, y esta discusión también la tuvimos hace algunas semanas, si mal no recuerdo, hace un mes con Luis Carlos. Como lo comenté al principio, yo no he hablado con ninguna campaña política, solamente a través de los equipos programáticos hemos entregado a nuestros documentos, pero sí, por supuesto, tendremos toda la intención para sentarnos a hablar con los candidatos que pasen a segunda vuelta para contarles cuáles son nuestras propuestas y que ojalá pues, las puedan incorporar durante su plan de gobierno que arranca el próximo 7 de agosto. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los oyentes.